Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, paisanos y paisanas de Chihuahua. Voy a retirarme el cubrebocas para escucharme mejor, toda vez que me encuentro en un área aislada y no tengo alrededor, a mi lado, otras personas. Les agradezco que nos acompañen en esta alerta informativa. Tenemos un anuncio muy importante que compartir con todas y todos ustedes en torno de un asunto de la mayor importancia para el estado de Chihuahua en torno del combate a la corrupción y a la impunidad. Un hecho que se acaba de suscitar el día de hoy en relación con el caso conocido como la Operación Zafiro. Este asunto, este caso de corrupción política a nivel nacional, que es el precedente de otra estrategia para el desvío de recursos públicos federales. La Operación Zafiro y la estafa maestra se encuentran hermanadas. La mecánica fue la misma: asignar recursos a entes de la administración pública para después desviar esos recursos para campañas electorales y seguramente para la riqueza personal de unos cuantos. La Operación Zafiro, quiero recordarlo, se centró en recursos que derivaron de asignaciones extraordinarias del ramo 23 con destino a gobiernos estatales. La estafa maestra se dirigió hacia entidades de la Administración Pública Federal a través de universidades, y en ambos casos jugaron un papel relevante las empresas factureras. En el estado de Chihuahua, desde hace ya 4 años, denunciamos públicamente esta estrategia de desvíos, pero además, en la estrategia que denominamos Justicia para Chihuahua, esas denuncias dieron lugar a investigaciones ante el Ministerio Público. Es en Chihuahua donde se puso al descubierto el esquema del gobierno de Enrique Peña Nieto para usar a través de la Secretaría de Hacienda los recursos para campañas y el uso de empresas factureras de operaciones simuladas o empresas fantasmas, como también son conocidas estas factureras. El costo político lo tuvo que asumir Chihuahua al llevar a cabo la detención de Alejandro Gutiérrez, uno de los artífices de la Operación Zafiro, quien permaneció preso y que fue el protagonista de un diferendo con la Federación y la entonces Procuraduría General de la República a cargo de Elías Beltrán, donde llegaron al extremo de torcer la ley y arrebatar al estado de Chihuahua primero la competencia y luego la calidad de víctima. Por cierto, ese asunto todavía se debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el gobierno del estado reclama el derecho sobre más de 240 millones de pesos que nos quitaron. En la jurisdicción del estado quedó una carpeta por un componente menor de cuantía, pero de la misma relevancia por el esquema de la Operación Zafiro operado por Duarte en el estado de Chihuahua, como lo hicieron otros gobernadores en sus estados. En ese asunto, Alejandro Gutiérrez, a quien también se le conoce como la Coneja, fue hallado culpable del delito de peculado agravado y por lo tanto se le dictó una sentencia condenatoria de 3 años, que por el número de años de prisión le facilitó obtener una condena condicional y en consecuencia cumplir la condena en libertad. La Fiscalía General del Estado se inconformó por esa decisión que le impuso una condena menor que le permitió tener beneficios. El día de hoy, un tribunal de apelación del Poder Judicial en el estado de Chihuahua, mediante resolución y en audiencia pública,
confirmó la sentencia condenatoria por el delito de peculado agravado cometido por la coneja y revoca la pena impuesta de 3 años y la condena condicional del que actualmente gozaba el sentenciado. Hoy se da un paso más en la justicia para Chihuahua en contra de los corruptos y se le imponen 6 años de prisión sin beneficio legal alguno, por lo cual deberá cumplir su condena en prisión. La maquinaria de corrupción de Peña Nieto queda una vez más al descubierto. El magistrado ha señalado un plazo de 5 días para que la coneja comparezca ante el juez de control para ser internado en el Centro de Readaptación Social. En caso de no hacerlo, se le considerará prófugo de la justicia. Seguramente promoverá algún medio de impugnación con lo que pretenda retardar la acción de la justicia. Muchos lo han hecho así. Han preferido hacer uso de argumentos políticos o distraer la atención sobre lo medular de sus conductas. Lo que es innegable es que bajo la sombra del anterior titular del Ejecutivo muchos se beneficiaron y por ello deberán responder a los chihuahuenses tarde o temprano por el dinero que se le arrebató al pueblo de Chihuahua mediante actos de corrupción y que nosotros poco a poco ya estamos recuperando. La Operación Justicia para Chihuahua ha logrado ya hasta esta fecha la recuperación de más de 600 millones de pesos y la próxima administración se beneficiará de entre 3,000 a 3,500 millones de pesos derivados de las actuaciones fiscales, penales y administrativas, tanto por la reparación del daño como por los bienes asegurados y incautados. Justicia para Chihuahua sigue con los argumentos de la ley y con la recolección de evidencia y datos de pruebas suficientes. Así se ha hecho en todos los casos, a pesar y muy al pesar de quienes ocultan o niegan sus conductas. Nadie por encima de la ley. Muchas gracias por su atención.